devocional para escudriñar la palabra y lo que el Señor ya nos ha dicho, y que obviamente, guiado por el Espíritu Santo, volvemos a retomar esa palabra, a exhalar nuevamente, a pedir la iluminación del Señor para poder edificar a su iglesia y que nuestra vida sea guiada. Veamos el libro de Efesios, capítulo 4, verso 16. ¿Ya? Y vamos a orar. Mejor leámoslo y oramos. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ya? Así que oramos al Señor y luego vamos examinando un poco el pasaje. A ti, oh Padre, oramos en el nombre de Cristo, pidiendo que nos guíes para que este tiempo de reflexión en tu palabra sea útil en avanzar en nuestro conocimiento de ti, de tu palabra, en el desarrollo de la formación de Cristo en nosotros y en la guía de tu iglesia. Señor, habla a través del Espíritu Santo, quita aquellas estructuras que pudieran impedir de que tu palabra pueda hacerse vida en cada uno de nosotros. Pedimos tu ayuda y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Entonces, un poco el pasaje dice, de todo el cuerpo de Cristo, obviamente está conformado, está construido, podríamos decir, por cada creyente, cada renacido, es el cuerpo de Cristo. Hemos hablado de que la imagen o la figura de iglesia no es una estructura física, no es una organización, sino son los sacados afuera, ¿ya? Y esa palabra se puede aplicar tanto para la iglesia, a uno dice universal, o sea, la iglesia de Cristo a nivel mundial, también es aplicada para la iglesia de Cristo a nivel local. En cada ciudad Dios tiene presente, ¿no es cierto?, un testimonio de Cristo, ¿ya?, que es su iglesia, ¿ya? Y en esa iglesia, o sea, podemos decir, en esa localidad, en este caso la localidad de Serena, hay también un grupo de esos redimidos que se reúnen, ¿no es cierto?, en la calle Anime de Diego, en la congregación que se llama Unión de Centros Bíblicos. Gracias al Señor, Dios ha mantenido en esta localidad no solamente una, sino varias iglesias que tienen un testimonio claro de la enseñanza bíblica, que tienen un testimonio claro de el mensaje de salvación, y a la cual sin ningún problema podemos llamarle nuestros hermanos, y el Señor nos motive y nos ayude. En algunas áreas hemos sido edificados mutuamente, más a veces por hermanos que han venido de afuera, de otros lugares, de iglesias también bíblicas, pero el Señor nos debe motivar a que podríamos decir, esfuerzo que hacemos para alcanzar, podríamos decir, a personas de otra nación, de otra ciudad, ¿no es cierto?, también lo podamos hacer en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura de que todo el cuerpo debe estar bien concertado y unido entre sí a través de las coyunturas que se ayudan mutuamente, y que debemos edificarnos según la actividad propia de cada miembro, y esa edificación se produce en amor. Y no podemos ser tan arrogantes de pensar de que nuestra congregación tiene el desarrollo de todas las habilidades que tiene el cuerpo de Cristo. No podríamos decir. Estaríamos cayendo quizás similar a lo que cayó la Odisea, de decir no tenemos necesidad de nada. Sí, damos gracias al Señor por muchas cualidades, hermanos que han recibido la gracia del Señor en algunas áreas. Y debemos en el Señor reconocer esos hermanos, a animarles, a ayudarles, orar por ellos y estar dispuestos a ser edificados por esos hermanos y hermanas
que han recibido una gracia del Señor especial en alguna área, que puede ser evangelismo, puede ser la educación, puede ser la oración, puede ser quizás también el trabajo con niños, puede ser la administración práctica de la iglesia y los recursos, algunos, ¿no es cierto?, en el ámbito también del arte, ¿no es cierto? Y obviamente debemos animarlos a potenciar. Cada uno debe, podríamos decir, aportar a la iglesia esas áreas. Y obviamente si fortalecemos nuestra iglesia local, ¿ya?, vamos también a poder generar, podríamos decir, un crecimiento, van a otros a conocer al Señor y mucho más van a poder ser parte, de la oración misionera, del apoyo a la obra misionera en forma económica, ¿no es cierto? Sabemos que no solamente podemos aportar económicamente, sino que podemos aportar de acuerdo a nuestros conocimientos o habilidades, ¿ya? Si alguien aquí, no sé, maneja bien lo que es el ámbito del internet, del ámbito del diseño web, o algún creyente tiene la habilidad de lo que es el desarrollo organizacional, desarrollo empresarial, puede ayudar. Sabemos que hoy en día hay muchos países para que un misionero ingrese, ¿ya?, o para poder desarrollar una labor misionera en esos lugares, muchas veces tienen que entrar como empresarios, o tienen que entrar como médicos, o tienen que entrar como profesionales. Entonces, nosotros desde acá podemos ayudar. Quizás no todos los que están dispuestos a ir a misiones tienen la idea de crear un proyecto empresarial, pero muchas veces los creyentes que están aquí, si tienen esa capacidad y pueden desarrollar proyectos empresariales para que esos misioneros que están llamados a ir al África, al Asia, puedan tener un proyecto armado y poder implementarlo en esos lugares. Dios ha dado habilidades a la música. Dios puede usarte también con esa capacidad tanto para edificar al cuerpo de Cristo, ¿ya?, tanto para evangelizar, ¿ya?, y también generar, podríamos decir, elementos, ¿no es cierto?, para poder llegar. Conversábamos con Jesús Solis y también se lo planteo para que ya oren. Puede ser que no lo haga yo, quizás no lo haga Jesús, pero debemos empezar a incentivar y generar esto. Hoy en día la música es un medio que influencia y el enemigo conoce eso. Y por eso utiliza mucho la música para influenciar a la juventud, para influenciar lugares. Hay testimonio de aún personas que eran ateas y escuchando música clásica de estos compositores clásicos con una fe en Cristo, han sido despertados a la fe, ¿ya? Quizás, obviamente, en principio en un conocimiento básico de acercarse a Dios, pero que una persona atea, a través de escuchar una composición musical, llegue a la conclusión de que esa maravillosa pieza musical tiene que haber alguien haberles inspirado, ¿ya?, y que hay algo mayor de que ese ser humano, obviamente es un avance para que esa persona se vaya acercando a la verdad de Dios. Y ahí debemos estar los creyentes para compartir el Evangelio. Pero he escuchado testimonios en esa área. Entonces imagínate si pudiéramos nosotros generar música ya para lo que es los primeros meses, ¿no es cierto?, del embarazo de una mujer, o también los primeros años de vida de un niño. ¿Ya? Hoy en día hay, incluso por el gobierno, de hecho a mi esposa le entregaron unos CD musicales, si un creyente podría estar detrás de eso, si yo pudiera inspirar a creyentes para generar composiciones musicales, imagínate, desde el vientre de la madre, esos seres ya estarían siendo influidos por, ¿no es cierto?, melodías que van a ir despertando tanto las capacidades cognitivas, que es lo que hacen hoy en día muchos de estas composiciones, pero también esa área espiritual. Y uno dice, ¿pero cómo? Pues si no lleva letra. Oye, si el enemigo utiliza eso y influye en la vida de los jóvenes, aún a veces no llevando letra, ¿ya?, y con letra también obviamente tiene un mensaje ahí, ¿cuánto más puede hacer aquello que está dirigido por la obra del Espíritu Santo y está siendo, trayendo a la parte materia a través de un creyente? Entonces, hermanos, no te limites ya a que quizás la labor misionera solamente es seguir el orar, debemos hacerlo, ofrendar. Cada uno, dice la Escritura, que cada creyente, ¿no es cierto?,
participaba en la labor de dar. Y eso lo debemos hacer todos. De acuerdo, obviamente, a la medida de cada uno, debemos ser motivados a dar. No te compliques de dice, yo no puedo dar X cantidad de dinero. Empieza a dar de acuerdo a tus capacidades y vas a ver cómo Dios va a proveer. Ordénate. Yo era un joven como tú, viviendo, o sea, sin tener padres acá, mi mamá en Argentina, mi padre en el sur, y viviendo con una tía, con una abuela acá allá, y cómo me la arreglaba, el Señor me dio la capacidad de las ventas, anden por ahí, porque ni siquiera tenía dinero para poder comprar un producto, gracias a Dios, Dios tocó corazones de personas no creyentes y me pasaban algunos productos y yo salía a venderlos. Y con eso el Señor me daba para poder enfrentar, para poder diezmar, para poder ir a los campamentos, ¿no es cierto? Entonces, búscatela. Quizás algunos dicen, pero no tengo necesidad. Esto viene en mi casa, no tengo necesidad de poder hacer algo porque gracias al Señor Dios ha suplido. Pero quizás tú también puedes decir, yo no tengo necesidad, pero a pesar de que gracias al Señor no tengo necesidad, voy a hacer algo para generar un ingreso, para que ese ingreso pueda ayudar también en el ámbito de misiones. Entonces también Dios puede decir, dice, no tengo necesidad de trabajar, pero tengo esta capacidad. Soy capaz de crear, como decía, empresas, de crear una pieza musical, de crear, ¿no es cierto?, clases para niños, ya clases para adultos. Quizás hay personas que no tienen esa capacidad, pero sí tienen la oportunidad de pararse delante de un público, ya, y poder entregar ese conocimiento. Entonces, esa persona va a tomar algo que Dios te dio a ti, lo va a examinar y lo va a expresar. Uno podríamos decir, ver cómo Dios actúa usando elementos, usando algunas personas, ¿ya? De cómo Dios a jóvenes en lo privado le ha dado una melodía, una letra, una predicación, la idea de un libro, y quizás ellos no lo han podido llevar adelante, pero lo han compartido. Y Dios ha usado eso para llegar a multitudes, para llegar a muchos corazones. Dios quiera que esas capacidades y esa área creativa pueda ser canalizado y esas personas a las cuales Dios le ha dado esta capacidad también puedan, entre comillas, administrar eso que Dios le ha dado, que no es lo ideal, ¿ya? Pero muchas veces no hay dentro de nosotros la capacidad financiera y también a veces la idea de poder colaborar en eso, y otros lo toman y lo llevan adelante, pero aún así uno puede ver cómo Dios está usando. Vamos a Romanos capítulo 12. Bueno, en el mismo Efesios habla, ¿no es cierto?, que Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio, para la capacitación del cuerpo de Cristo, o sea, hasta que todos lleguen, ¿no es cierto?, a la estatura de la fe, ¿no es cierto? Y eso obviamente usted lo puede analizar un poquito más en la casa y podemos ver cómo Dios utiliza al misionero, al apóstol, a colocar las bases de la fe, a abrir brecha. Dios utiliza al predicador, ya, que va llevando el mensaje, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios profética, podríamos decir, pero la profecía que ya está escrita acá, ya, porque obviamente la Biblia va hablando cosas que todavía no han acontecido, y esos son los predicadores. Cómo Dios utiliza al evangelista, cómo Dios utiliza a los pastores para reunir a aquellos que han conocido al Señor, y utiliza a maestros para capacitar a los santos. Dios también tiene que formar esos equipos misioneros en las iglesias locales, y debemos orar para que cada misionero, ¿no es cierto?, tenga también la conformidad de esos equipos para que la iglesia pueda madurar. Se necesita una administración integral, ¿ya?, para que creyentes puedan madurar y desarrollar todas sus áreas y la iglesia pueda extenderse, pueda crecer. Romanos capítulo 12 va a hablar de la capacidad, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos da, si es de profecía, o como decíamos, si es de predicación, de la proclamación de la palabra, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio, la capacidad de servir a otros. Dice, ¿qué dice? En servir. El que enseña en qué? En la enseñanza. El que exhorta, ¿no es cierto? Perdón, volvemos. El que exhorta en la exhortación. El que reparte, ¿cómo lo debe hacer? Con liberalidad, generosidad, sin preferencia, o sea, repartir equitativamente. El que preside o el que tiene un lugar de preeminencia, de dirección, de liderazgo, ¿cómo lo debe hacer? Con solicitud, ¿no es cierto? El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vemos cómo el Señor es práctico. Dice, Dios te ha dado una capacidad a ti, ¿qué debes hacer? Usarla. No, que tengo que armar un proyecto y poder elevar la solicitud a... Sí, para llevar un orden. Pero hermano, tú no puedes no estar haciendo nada, esperar a hacer un proyecto para que te consideren, para después de eso empezar a hacer algo. Se supone que tú debes primero empezar a hacer y los demás van a observar de que Dios te está usando y obviamente luego de eso tú también haces algo más estructurado y obviamente la iglesia te va a apoyar. Pero muchas veces pasa de que las personas esperan, ¿no es cierto?, que hacer un proyecto y luego empezar a hacer. No, lo que tú tienes, si Dios te ha dado una capacidad, ocúpala. Ocúpala en el servicio de la iglesia, ocúpala en el servicio de la obra que sea en tu familia, en tu colegio, hermano. ¿Cómo quieres predicarle el evangelio a la gente allá en, no sé, por Marruecos, si no le predica a tu compañero de sala, en la universidad, a tu vecino, a tus familiares? Ese es tu medio de práctica. Primero empieza practicando acá, luego sí, Señor, te va dando oportunidad de ir predicando en otros lugares. Y luego va a tener la capacidad para poder también hacerlo en otros lugares e ir derribando también fronteras que se nos presentan. Hermanos, sí, hay un campo misionero en la India, hay un campo misionero en Nepal, hay un campo misionero en Bariloche, ¿no es cierto?, en Uruguay, en Italia, en Haití, en República Dominicana, países de Centroamérica. Hay un campo misionero en Ecuador, pero hermano, hay un campo misionero también acá en la zona. Hay un campo misionero en nuestra región, en nuestro país. Que el Señor nos ayude a ser fieles en la proclamación del Evangelio hasta la última tierra, en el más allá, pero también el Señor nos ayuda a ser fieles en la proclamación del Evangelio en este lugar. Que la iglesia de Dios sea fortalecida en otros lugares, pero también que el Señor pueda fortalecer su iglesia en este lugar, para que la antorcha de Dios que Dios ha colocado acá en La Serena no se apague. Señor, nos ayude a mirar a otros lados, a mirar más allá de estas cuatro paredes, a considerar a otros hermanos de Coquimbo, de Sempar, que son parte de nuestra misión, pero hay más allá de las paredes denominacionales de nuestra congregación. Que el Señor también traiga a aquellos creyentes fieles que están en otros lugares, en lugares donde hay confusión. Como he dicho, no porque una iglesia diga iglesia evangélica, quiere decir que todos son nuestros hermanos. Hay muchos hermanos allá, pero no necesariamente, ¿por qué? Porque la relación no es por una religión, sino es una relación personal con Cristo a través del Evangelio. Hermanos, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Tú, Señor, has entregado dones a tu pueblo. Tú lo conoces. Tú has entregado, Señor, también capacidades, Señor, especiales. Hay talentos, hay habilidades, hay músicos, hay personas hábiles en las artes,
Hay hermanos que tú lo utilizas en la organización, en el acto de misericordia, en la administración. Señor, tú lo conoces, Señor. Señor, ayuda y quita todo temor y toda obra del enemigo que está impidiendo de que cada una de estas capacidades se pueda mostrar. Tú le has permitido a muchos estudiar. Y algunos son administradores, otros están viendo las estrellas. Señor, pero tú, Señor, en cada una de esas áreas, tú lo utilices para destacar sobre los demás y puedan ocurrir como vieron en Abraham. Los pueblos alrededor, los reyes alrededor veían que había una gracia especial en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Israel. No por ellos, Señor, sino eras tú que los bendecías, que donde ellos iban, Señor, brotaba agua. La gente venía y le robaba los pozos y ellos iban a otro lugar y brotaba agua. ¿Por qué? Porque tú estabas con ellos y tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos a mostrar también esa capacidad especial en las actividades cotidianas de cada uno de nosotros, en los estudios, los estudiantes, en lo que trabajan, en su trabajo, en su profesión. Ayúdanos, Señor, a encontrar esos creyentes para trabajar en equipo, para edificarnos mutuamente y que tu iglesia crezca aquí y también crezca en nuestro lugar. Que si prediquemos el Evangelio en nuestra nación, en nuestra ciudad y también a todas las naciones. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a